Bueno, se ha incorporado a la terminología de las cuestiones urbanas recientes el término ciudad inteligente. Como todo término, siempre encierra una controversia en sí mismo, porque obviamente las ciudades antes de los dispositivos tecnológicos que hoy usamos tan habitualmente no eran ciudades tontas, el alcantarillado, los líquidos cloacales, la gestión de la movilidad. O sea, tuvimos ciudades de 25 millones de habitantes antes de conocer la PC domiciliaria, y gestionar 25 millones de habitantes requiere una inteligencia implícita. Hoy la complejidad de las ciudades y la demanda ciudadana obliga a los que gobiernan a ser mucho más eficientes y a trabajar de una manera mucho más proactiva en un contexto de complejidad y velocidad al cual no estábamos acostumbrados. Las nuevas tecnologías de información y comunicación que están hoy disponibles pueden ser una excelente herramienta para ayudar a gobernar mejor las ciudades, a solucionar los problemas que existen cotidianos y al mismo tiempo superar las expectativas de las políticas públicas en la gestión. Pero bueno, lo cierto es que en los últimos 15 años se ha ido instalando la idea de que existe la posibilidad de gestionar la dinámica urbana de una manera más apropiada y más pertinente si la gestión pública incorpora el uso masivo de tecnología, de información y comunicación sobre todo, y también si los agentes ciudadanos la incorporan a su vida cotidiana. Lo que nosotros realizamos fue una interconexión de estas diferentes tecnologías para aplicarlas exclusivamente a problemáticas concretas que tienen que ver con las ciudades. El tránsito y el transporte, la recolección de la basura, la seguridad ciudadana, la atención y comunicación con el vecino, la gestión eficiente de los trámites gubernamentales y todo aquello que tenga que ver o involucre la vida de los ciudadanos en ciudades que cada día, como decía, son más complejas. Una ciudad inteligente es una ciudad que utiliza información, datos, conocimiento que está disponible o que se puede producir para tomar mejores decisiones sobre la movilidad en la ciudad, para tomar mejores decisiones sobre la seguridad, para tomar mejores decisiones sobre una batería de temas que son importantes para los ciudadanos. Las ciudades siempre fueron inteligentes, hay una inteligencia y hay una economía de aglomeración urbana, pero también hay que reconocer que hay un salto en materia de modos de gestión urbana que se está dando en la actualidad, a lo que habrá que incorporarle una cierta calidad institucional receptiva y una inteligencia política para poder gestionar. La movilidad en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades del mundo, lo que estamos viendo es que empieza a centrarse en las personas. Es un foco que se perdió hace 30 o 40 años y por suerte en la última década lo hemos recuperado. ¿Qué significa centrarse en las personas? Significa, por ejemplo, dar la batalla para un cambio cultural como el de la bici. En la ciudad de Buenos Aires pudimos demostrar que era posible introducir la bicicleta como una alternativa de movilidad para los porteños. Significa dar la batalla por la redistribución del uso del espacio público, poniendo en el lugar principal al transporte público, que es el elegido por la mayoría de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Un ejemplo de eso es el Metrobús, que ya hoy cuenta con casi 60 kilómetros y le permitió reducir el 50% del tiempo de viaje a casi 1.400.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires. En concreto, nuestra visión y hacia donde apuntamos es hacia que el transporte público sea de suficiente calidad, que sea la opción más eficiente e inteligente de todos los vecinos, que a la hora de elegir entre la movilidad individual representada por el automóvil, el transporte público sea la opción ideal. Hay una derivación de esto, que es lo que llamamos el Big Data, o sea, de disponer de una gran cantidad de información sobre uso de espacios públicos, formas de consumo, modos de movilidad, etcétera, que supondría que podemos ser más eficientes en la respuesta que le damos a los ciudadanos, que es en definitiva lo que se busca. Imagínense que toda esta información de la cual estamos hablando se puede acumular, y esta acumulación de grandes volúmenes de información a partir de diferentes herramientas predictivas, analíticas, podemos predecir o podemos acercarnos a patrones que nos permitan después tomar mejores decisiones, no solamente en el diseño de las políticas públicas, sino en la automatización de decisiones y procesos de nuestra gestión. Esa tecnología puede ser utilizada por los gobiernos para acercar al vecino con la gestión gubernamental, con todo lo que tiene que ver con notificaciones que les permita a las diferentes agencias vinculadas a la seguridad ciudadana, por ejemplo, alertar sobre problemas que pueden ser climáticos o pueden estar asociados a problemas urbanos,
Lo mismo del otro lado, los ciudadanos pueden ser mucho más proactivos a la hora de vincularse, enviando alertas y recibiendo información sobre cuestiones vinculadas a seguridad ciudadana, y eso mismo vinculado con los actores que intervienen en el proceso de la atención de cada uno de los casos. Hay áreas muy claras donde la ciudad está avanzando en materia de transporte, de movilidad, de cómo usar los datos de flujos de tránsito para tomar mejores decisiones de ordenamiento de tránsito, de dónde construir centros de transbordo. Lo mismo en materia de prevención del delito, con un mapa del delito que nos permita saber dónde están los problemas. Hay varios temas que son importantes y que nos parece que una ciudad inteligente puede producir resultados concretos para los vecinos. Esta es una solución tecnológica que agrupa un conjunto de tecnologías y políticas públicas de gestión de una ciudad que quiere ser inteligente. Por un lado, todo lo que está vinculado a alertas, emergencias asociadas a lo que es la seguridad urbana. Por otro lado, incorporamos todo aquello que es un reclamo de un vecino pero que no es una emergencia. Todo lo que hoy conocemos en Argentina como el número 147 para atención al vecino. Incorporamos también diferentes sensores en la vía pública, desde tránsito hasta los semáforos o los espacios de estacionamiento o la basura que puede estar ya rebalsando en un tacho. Y después lo que tiene que ver con el control urbano, en donde nosotros incorporamos dentro de esta misma solución todo lo que está asociado a los aspectos de inspecciones y verificaciones de correcto control. Por ejemplo, si se está generando una fiesta en un lugar que no está autorizado, o si se expende bebidas alcohólicas en algún lugar que no lo está, o todo lo que tiene que ver con la bromatología o el control de los comercios, el tránsito y transporte o las obras particulares. Eso permite tener un control de la gestión. Toda la información que tanto en emergencias como en no emergencias, como en sensorización de la ciudad o el control urbano por el parte de los inspectores, se muestra en tableros de control y gestión, en donde el mismo intendente o los responsables de cada una de las áreas pueden ir controlando en tiempo real cómo se está llevando a cabo la gestión, cuáles son los niveles de eficiencia y cuáles son los lugares en donde están ocurriendo los eventos que ellos tienen que controlar. La emergencia de una cultura distinta, derivada de cambios tecnológicos, es un proceso sobre el cual se pueden hacer pocas premoniciones y el tiempo va dando respuesta porque no tenemos a priori, no sabemos a priori en el marco de la autonomía de los individuos cómo se van a comportar los colectivos sociales, ni siquiera cómo se van a constituir y cuáles van a ser los puntos de conflictividad futura, etc. Un caso entonces bien concreto en donde empieza a haber una interrelación entre tecnologías existentes es, por ejemplo, ante una tendencia de crecida del río que puede venir de determinado lugar. Vamos a poner un ejemplo hipotético, que el sistema analice y de alguna manera genere una actividad posterior que es anunciar a todos los vecinos que están en un área que puede llegar a ser inundable, si ese patrón de tendencias persiste, anunciarles que es necesario evacuar o algo tan simple como no saque la basura porque va a haber crecida el río. Una alternativa, una posibilidad que hoy ofrecen las nuevas tecnologías está vinculado a lo que se llama, en lo relacionado a cámaras de biovigilancia, los analytics. Los analytics o los sistemas que permiten determinar patrones en la visualización de una imagen permitirían, por ejemplo, automatizar que una cámara de biovigilancia pueda alertar sobre, por ejemplo, si circula por determinado lugar un camión de mayor porte que determinado tamaño en un espacio que está prohibido. Eso es algo que suele pasar en las ciudades. Hay lugares por donde los móviles de gran porte no pueden circular y, por ejemplo, los analytics permitirían de manera automática, es decir, sin la intermediación de una persona, que ante esa situación se alerte, por ejemplo, al inspector más cercano para ir a hacer la multa o, en este caso,
rederivar ese transporte hacia otro lugar por donde puede circular. Un caso típico vinculado al tema de seguridad ciudadana, hoy todos escuchamos de manera constante la problemática de violencia de género o violencia familiar. Existen tecnologías que permiten que la persona que es víctima, ya sea que tenga un caso judicializado o no, tenga disponible herramientas tecnológicas, ya sea en su teléfono celular, ya sea en una pulsera, ya sea en alguna herramienta que vincule la proximidad con el agresor, la posibilidad de alertar de manera rápida ante una situación de riesgo, ya sea por proximidad o por una situación de violencia. En este caso, un centro de operaciones como el que estamos viendo acá atrás puede recibir de manera inmediata la alerta, sin la necesidad de que esta persona tenga, por ejemplo, que llamar al 911, que por lo general es una tecnología que todavía sigue disponible, pero puede llevar más tiempo. Inmediatamente el centro de operaciones identifica la geolocalización y la información de la víctima. Si el caso está judicializado, también puede tener información del agresor y de manera instantánea poder identificar cuál es el móvil policial más cercano, para que automáticamente tenga esa información y pueda realizar la CUDA, y de manera automática y simultánea puede estar trabajando con la gente de cámaras de vigilancia para que todo ese conjunto de tecnologías y de actores que intervienen en el proceso de solución del problema estén interconectados y no pierdan tanto tiempo. Una de las cosas que nosotros hemos incorporado es la posibilidad de que los comercios que tienen esto, que es un dispositivo que ya todos conocen, que es un dispositivo de una terminal de tarjetas de crédito, transformamos esto en un botón de pánico. Es decir, tecnología que ya está instalada, que ya está comunicada, que ya está paga, hoy en día puede ser transformada en un botón de pánico. De esta manera, los comercios que tengan un problema de seguridad tienen la alternativa de llamar al 911, pero si por alguna razón no pueden llamar al 911, marcan 911 dentro de este dispositivo y automáticamente el centro de operaciones recibe la alerta. Por ejemplo, esto que estamos viendo en esta pantalla es lo que nosotros llamamos una sinopsis de video. Es un sistema de analytics que se incorpora a aquellas cámaras fijas que pueden estar ubicadas en la ciudad y lo que hace es superponer todo lo que ocurrió en determinado rango de tiempo y comprimirlo todo para que lo que ocurrió pase en un rango de tiempo de 15 o 20 segundos o más, dependiendo cómo uno lo programe. Entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, es personas que caminan por un espacio público en donde se ve que se superponen y todos están acompañados de un número. Ese es el horario en el que pasó la persona. De esta forma nosotros podemos ahorrar muchísimo tiempo a la hora de buscar a alguien, no solamente porque comprimimos todo ese espacio o ese tiempo en un espacio específico, sino porque además el sistema nos permite puntualmente buscar todo aquello que se movió con los patrones que nosotros determinamos. Por ejemplo, aquello que se movió que tiene predominio de color azul, o aquello que se movió en determinada dirección, o aquello que se movió en determinada velocidad y con tal, digamos, dirección de circulación. Esta pantalla nos sintetiza un montón de información que proviene de diferentes fuentes. Por ejemplo, acá estamos viendo reportes que pueden venir desde un taxi que emite un botón de pánico o de un vecino que alerta sobre una situación que puede afectar el transporte público. Podemos identificar acá cuáles son las diferentes cámaras que están ubicadas en la vía pública como para visualizarlas, controlar la cartelería y telegestionar los mensajes que aparecen en la cartelería que tenemos en el territorio, como por ejemplo para anunciar que hay un corte de calle, ver cuál es el estado de los semáforos y poder telegestionarlos también, ya sea reprogramarlos o poder generar una vía de onda verde para que pase una ambulancia. En este espacio vemos lo que nosotros llamamos lectores de patentes, que nos permite identificar a través de cámaras de vigilancia las diferentes patentes que van circulando por determinado lugar para ver si ese auto tiene un pedido de captura, y vinculamos también las redes sociales, que son un canal muy eficiente actualmente para poder alertar o comunicarse directamente con los ciudadanos.
La dinámica de instituciones y tecnología es una dinámica interesante porque no es tan fácil decir las instituciones estaban antes que la tecnología, porque estaban antes que esta tecnología y después que otras tecnologías que le dieron origen. O sea, hay un diálogo, hay una mediación entre los procesos tecnológicos y las formas de organización social que está mediada por estructuras institucionales. Nosotros tenemos ahora un conjunto de instituciones que probablemente tenderán a desaparecer porque han perdido utilidad y entonces cuando un tema queda resuelto por un elemento tecnológico que hace perder utilidad a una institución, esa institución entra en letargo, en desuso, etcétera, y tiende a desaparecer. Hay instituciones que se van a reformar y hay también instituciones que van a emerger para controlar estos procesos tecnológicos porque son procesos que obviamente, como todo proceso tecnológico, redefine espacios de poder. Por lo tanto, veremos un caer de viejas instituciones y un emerger de nuevas instituciones. Hasta ahora hay poco de lo segundo, o sea, apareció Internet y es difícil crear una autoridad internacional en relación a Internet, es difícil en relación al Big Data, cuáles son los límites de uso que tienen las corporaciones en relación al Big Data, etc. O sea, lo que queda más evidente sí es que hay algunas instituciones que no están a tono con lo que está ocurriendo en materia de, no solo de gestión urbana, sino de disponibilidad tecnológica actual.